Hola a todos chicos y chicas del YouTube. Soy yo. Ultra. Y esta vez vuelvo con un capítulo de 1 hora de Creepypastas XD. Pero creo que será el último. Tal vez estas creepypastas no les gusten o tal vez sí. No son muchas como en otras ocasiones, pero hacer un vídeo de 1 hora es algo difícil. Por eso también me tardé en hacer este vídeo. No sé qué más decir, pero de todas formas mejor empiezo de una vez para no molestarlos. Espero que les gusten estas creepypastas. Comencemos. Era sobre la medianoche y todavía me faltaba un poco para llegar a mi destino. La chica que había recogido hace unas horas estaba dormida en el asiento a mi lado. Era una autopista. No podía dejar a una adolescente sola a la mitad de la noche bajo esa lluvia torrencial, tenía que llevarla. Se vio feliz de que alguien por fin le diera un aventón. No sabía su nombre real, solo que sus amigos le decían Gen. Se veía tan tranquila, tan serena. Su cabello marrón oscurecía la mitad de su bello rostro y sus labios formaban una sonrisa casi imperceptible. Debía de estar teniendo un sueño agradable. Traté de recordar el último sueño que yo había tenido, pero no pude. Luego, lo sentí. Un sentimiento que no había tenido en mucho tiempo. Un sentimiento terrible y sucio. Volteé a ver a la chica mientras conducía, con la esperanza de que su sonrisa me ayudase a deshacerme de él y que no cediera al demonio en mi interior. Pero podía sentirlo pujar, desesperado por salir. No quería hacerlo. No podía. Necesitaba sacar a la chica de mi auto, pero eso me tomaría demasiado tiempo. Pasaría antes de que pudiera hacerlo. Continué oponiendo resistencia, riñendo una batalla interna. Luego. No. No pude contenerlo. Sucedió. Dejé escapar el pedo más monstruoso que me había tirado jamás. Fue legendario. El tipo de cosas que los niños contarían a niños más pequeños para aterrarlos. Volteé renuentemente para ver si la bestia que había evacuado mi cuerpo despertó a la chica. No lo hizo, pero la sonrisa se había ido y ahora parecía que estaba teniendo pesadillas. Jeje. Disculpen eso, pero siempre quise hacerlo XD. Ya hablando en serio, ya ahora sí comienza el verdadero capítulo de 1 hora. Ahora sí, comencemos. Podemos mirar atrás y en algunas ocasiones nos encontraremos con pequeños, raros y, a veces, mágicos momentos en los que un llamado golpe de suerte tocó nuestras vidas. Momentos que después o bien no pasaron a más y quedaron en una alegre anécdota, o se volvieron experiencias que verdaderamente influyeron en nuestras vidas. Lo que estoy por contar es la historia de un chico y su golpe de suerte, que pronto se convirtió en una experiencia aterradora que marcaría su vida profundamente, o al menos eso es lo que creo. Ya nadie prestaba atención a lo que decía el profesor, el calor iba en aumento al igual que el sinfín de palabras anotadas en el pizarrón. Mi aburrimiento era extremo y el ambiente del salón no me ayudaba en nada. Mientras paseaba la mirada por el salón, noté que dos compañeros hablaban en voz muy baja. Sin embargo, no fui el único que se dio cuenta de esto. El profesor también los había visto y comenzó a regañarlos, enojado porque no prestaban atención a su muy importante lección, sentimiento reforzado notablemente por el horrible calor del día. Después del regaño, el profesor decidió que como castigo contaran a todos los del salón qué era lo que estaban platicando. Al principio ninguno habló, pero después de que fueron amenazados con la calificación del examen próximo, contaron la historia. Al parecer uno de ellos, Santiago, le contaba a su amigo, Javier, una serie de eventos extraños y escalofriantes, eventos que estaban destruyendo su vida y desmoronando a su familia. Al principio, pocos eran los que le prestaban atención. El clima era insoportable y la idea de escuchar a alguien narrando sus problemas familiares era algo que no queríamos hacer. Pero una vez comenzado su relato, su expresión se volvió sombría, sus ojos se perdieron en el vacío y cuando hablaba parecía hacerlo de manera automática, por mera inercia. En un día normal, Santiago se dirigía a su casa después de haber concluido las clases. Se encontraba tonteando por las calles cuando, según él, un fuerte sentimiento lo hizo ir a un parque que se encontraba cerca de donde estaba.
Al llegar, simplemente no supo qué hacer, así que comenzó a caminar por la pista que normalmente utilizan los ciclistas. Después de caminar un rato, se dio cuenta de que, aunque las clases habían terminado hacía un rato, no había ningún adulto o niño en el parque. Mientras sus pensamientos se alborotaban debido a tan extraña soledad, se dio cuenta de que, un poco más delante de donde estaba parado, había algo similar a una carriola. Tardó unos momentos en decidir, pero al final se acercó. Era una carriola de color negro, y conforme se iba acercando comenzó a escuchar lo que parecían ser unos balbuceos de bebé. Al encontrarse a tan solo unos pasos, se detuvo en seco. ¿Por qué se encontraba un bebé solo en medio del parque? Pensó, ¿que acaso no tenían miedo de que se lo llevaran? Mientras estas preguntas invadían su mente, una pequeña mano se asomó por la carriola, impulsándolo a asomarse dentro de esta. Lo que vio fue un pequeño niño, balbuceando, pataleando, nada extraño en sí. El niño parecía estar jugando con algo, un pequeño objeto redondo y de color plateado. Estaba tan absorto en su juego que no se había percatado de que Santiago estaba ahí. No tengo idea de si fueron minutos u horas los que estuve viendo al bebé jugar, por un momento mi mente incluso quedó en blanco, comentó Santiago. Cuando por fin me di cuenta, el bebé había dejado de hacer ruidos y me miraba fijamente. Los ojos del infante se apartaban de Santiago, su mirada era inquisitiva, curiosa, como si estuviera viendo a un extraño bicho o animalito. Finalmente, en un movimiento muy rápido, tal vez demasiado rápido para un bebé, el niño le extendió la mano en la que tenía aquel objeto plateado, que resultó ser una tapa de refresco. Pero al parecer tenía algo escrito en ella. Después de dudarlo, Santiago la tomó, y al hacerlo el bebé nuevamente perdió interés en él y retomó su juego. Santiago leyó la inscripción de la tapa y su asombro no encontró cabida a lo que estaba viendo. La tapa tenía la leyenda ganadora de un concurso de la refresquera, cuyo premio que Santiago había visto en algún momento en un comercial de televisión era una camioneta totalmente nueva. Mi compañero no podía creer su suerte, un bebé le acababa de regalar una camioneta nueva. Observó de nuevo a su alrededor en busca de otra persona, pero no vio a nadie. Comenzó a alejarse de la carriola, primero caminando y luego casi corriendo, pero un momento después se detuvo en seco. No podía dejar al bebé solo a medio parque. Cuando se dio la vuelta, vio como una mujer se inclinaba sobre la carriola y levantaba al bebé, mientras que el pequeño reía y sonreía al ver a la mujer que sacaba un biberón para luego dárselo. Parecía ser su madre o niñera, así que pensé que estaría bien, dijo Santiago. Ya a esta altura, muchos nos habíamos olvidado de la clase por completo. Incluso el profesor parecía muy intrigado por el resto de la historia. Así pues, Santiago continuó. En ese instante la señora levantó la mirada y me vio. Al notar que yo también la veía, me sonrió y saludó con la mano, y después tomó la carriola y se fue. Al parecer no notó que le faltaba aquel pequeño objeto plateado con el que jugaba el pequeño. Santiago se encontró perdido por un segundo, no sabía qué hacer. Finalmente, comenzó a caminar muy aprisa hacia su casa, sin volver a mirar atrás. Al llegar a su casa botó la mochila al piso y buscó a sus padres. Su mamá se encontraba lavando los platos, mientras que su papá intentaba arreglar una pata suelta del sillón de la sala. En este punto muchos de mis compañeros y yo pensamos que oír el resto de la historia sería inapropiado, pero, de nuevo, nadie detuvo a Santiago. El joven les dijo a sus padres acerca de la tapa, pero omitió todo lo relacionado con la extraña señora y el bebé. Hasta la fecha no sabe por qué. Su padre no tardó mucho en sugerir que reclamaran el premio, pero su mamá se sintió un tanto insegura con todo el asunto. El padre de Santiago tardó 3 días para poder convencer a su esposa y que así pudieran reclamar el premio. Juntos, Santiago y su papá llamaron a la refresquera y, después de solicitar algunos datos inscritos en la tapa de refresco, corroboraron que en efecto era una de las tapas premiadas. Pasaron otros 2 días hasta que la camioneta por fin llegó a su casa. Era enorme y de color azul marino, un vehículo impactante a la vista. Todo fue euforía al principio, el ganar un premio de tal magnitud era sin duda algo para celebrar. Su padre estaba increíblemente feliz e incluso su madre se alegró una vez recibida la camioneta. Pero como ustedes se imaginarán, pequeños eventos comenzaron a suceder. Al principio no eran más que ruidos lejanos, como si alguien arrastrara alguna silla, así como esa sensación de que alguien te observa, eventos que uno va pasando por alto por considerarlos comunes.
Sin embargo, todo fue empeorando poco a poco, y ya no solo eran ruidos a lo lejos, sino que había cosas que cambiaban de lugar, platos que caían de sus estantes sin que al parecer nadie los tocara. A aquella sensación de ser observados se le sumaron pequeños susurros que no venían de ninguna parte. En una ocasión, estaba en el baño cepillando mis dientes para poder ir a la escuela, y cuando me estaba enjuagando la pasta dental, escuché un susurro que dijo, ¿ya te vas? Me asomé al pasillo pero no había nadie, y mis padres estaban en el piso de abajo, por lo que no pudieron ser ellos. Después de eso salí de la casa, no tenía ganas de hablar con nadie, así que no le dije nada a mis papás. En ese momento del relato, volteé a ver al resto del salón y me encontré con otros compañeros que hacían lo mismo, volteaban a su alrededor desorientados, como si acabaran de despertar repentinamente de un sueño o un aletargamiento. Todo fue extraño por un instante, solo Santiago se encontraba de pie junto a su butaca, en tanto que todos los demás, incluido el profesor, nos encontrábamos sentados, con la expresión tensa, rígida, parecía que estábamos en algún tipo de trance. El clima que se percibía en mi casa comenzó a tornarse pesado, tétrico y en pocas palabras, tenebroso. Continuó Santiago. Sus padres parecían estar de mal humor con más frecuencia, toda pequeña discusión se convertía con alarmante facilidad en una pelea verbal muy agresiva. En una ocasión su padre estuvo a punto de golpear a su madre, pero se logró controlar de último momento. Otro día, su madre se enojó tanto con Santiago que, después de gritarle, arrojó un vaso que por poco golpea al chico en la cabeza. Los pleitos familiares estaban subiendo de tono con cada día que pasaba, y en algún momento la palabra divorcio salió en un grito histérico de la boca de la madre de Santiago. Y después, todo simplemente se fue al caño cuando recibimos aquella llamada, dijo mientras un escalofrío que lo hizo temblar recorría su cuerpo. Nos contó que, una mañana, el teléfono comenzó a sonar, y cuando él contestó una voz extraña le dijo, ¿qué te pareció mi regalo? ¿Lo estás disfrutando? Cuando le hizo estas preguntas soltó una carcajada que lo aterrorizó. Santiago colgó el teléfono sin decir nada, sentía cómo se le helaba la sangre. Al ver su rostro su madre le preguntó quién había llamado, Santiago le respondió que se habían equivocado de número, pues sintió que no debía contarles acerca del bebé o de la tapa de refresco, acerca de nada. La llamada dejó en Santiago un sentimiento de inseguridad y preocupación, ¿había sido un error terrible el haber tomado la tapa aquel día? ¿O simplemente era una broma enfermiza de algún desquiciado anónimo? Él no quería aceptar la idea de que aquel maravilloso premio era en realidad un artefacto que estaba trayendo desgracias e infortunios a su familia. Debía de ser un error, un simple y común error, pero ¿cómo estar seguro? Debía verificar la camioneta, comprobar que no había nada de malo en ella, pero debía hacerlo cuando sus padres no lo vieran, o de otra forma sospecharían que algo sucedía y no dejarían de bombardearlo con preguntas tontas y sin sentido. Así pues, esperó hasta una tarde en la que sus padres salieron a hacer algunos mandados para acercarse a la camioneta. El vehículo estaba estacionado en una pequeña cochera improvisada que la familia anteriormente utilizaba como bodega, tenía una cortina de aluminio que daba hacia el exterior y su padre había colocado dos bloques cortados en forma de triángulo al final de la banqueta para que sirvieran de rampa al automóvil a la hora de sacarlo a la calle. Santiago se acercó con cautela a la camioneta, era imponente, pero no vio nada extraño en ella, solamente un vehículo como todos aquellos que circulaban en la calle en ese instante. No había forma de que estuviera embrujada o maldita o algo, ¿o sí? Santiago abrió la puerta del conductor y se sentó frente al volante. Al instante se sintió diferente, más grande y, ¿sería eso? Sí, lo era. Con algo de poder. Estaba centrado en sus pensamientos cuando, de repente, la puerta se cerró de golpe. Santiago intentó abrirla, pero aunque no tenía el seguro puesto, la puerta no se abría. Después escuchó una risa y dejó de empujar la puerta. Había vuelto a escucharla, pero ¿de dónde provenía? La risa se escuchó una vez más, solo que esta vez la acompañó un estruendoso golpe a la puerta del conductor, sobresaltando a Santiago, quien intentó abrir de nuevo la puerta sin éxito alguno. Se dirigió hacia la puerta del copiloto y esta sí se abrió, pero en el instante que comenzó a bajar del automóvil algo le arañó la pierna derecha con suficiente fuerza como para romper sus pantalones y dejar una herida muy profunda. Santiago cerró de nuevo la puerta y quedó encerrado en la camioneta una vez más.
Se volvió a escuchar la risa, seguida de unos pasos que al parecer estaban rodeando la camioneta. Esa cosa estaba buscando la manera de entrar a la camioneta, de hacerle daño, de atraparlo. Tenía que salir de ahí, debía alejarse lo más que pudiera de la camioneta y decirles a sus padres que debían deshacerse de ella. Pero antes de que siquiera pudiera pensar en un plan, escuchó una voz que provenía de la parte trasera de la camioneta. ¿Estás disfrutando de mi regalo?, dijo la voz. Estoy seguro de que era la misma persona que había hablado por teléfono, comentó Santiago. Pero al intentar voltear para ver a aquella persona, sintió como si alguien lo golpeara con una fuerza tremenda, y de pronto todo se volvió negro. Al parecer quedó noqueado por bastante tiempo, ya que fueron sus padres quienes lo despertaron. Su padre lo había encontrado desmayado en la camioneta, y lo llevó dentro de la casa para acostarlo en el sillón de la sala. Santiago se sentía débil, todo su cuerpo estaba adolorido y su cabeza parecía que estaba a punto de explotar. Su madre entró a la sala con una taza de té y se sentó junto a su hijo. Ambos le preguntaron al chico qué había sucedido en la cochera, y este se limitó a ver sus piernas con el pantalón intacto, como si nunca hubiera sucedido aquel evento. Pero al levantarlo, ahí estaban. Justo donde sintió el arañazo en aquel momento, 3 marcas largas y profundas recorrían su pierna como un recordatorio imborrable de aquella terrible pesadilla. Al ver las marcas, su madre ahogó un grito y su padre le preguntó de nuevo qué había sucedido. Al parecer no había encontrado nada en la camioneta, ni sangre o abolladuras. Santiago comenzó a contarles la historia de cómo había obtenido aquella tapa premiada. Pero antes de que pudiera continuar con su historia, el timbre de salida sonó estrepitosamente, lo que sobresaltó a casi todos en el salón de clases. Por un momento olvidé por completo que nos encontrábamos en la escuela, y creo que le sucedió a varios de mis compañeros. Hasta el profesor quedó totalmente inmerso en la historia, sin interrumpirla, e incluso estaba sentado detrás de su escritorio. Salimos del salón sin hacer ruido alguno, parecía que habíamos salido de un trance. Nadie pronunció palabra alguna acerca de la historia, y al final, cada individuo se dirigió a su hogar por separado. En los días siguientes nadie volvió a mencionar aquella historia, nadie se atrevió a preguntarle a Santiago qué había sucedido luego de mostrar aquellas terribles heridas, hasta que un día, él dejó de asistir a la escuela. Según me enteré días después, se había mudado con sus padres y habían abandonado su casa junto a varias de sus pertenencias, y entre ellas, se rumorea, estaba la camioneta. Un día llegué a mi casa, y al entrar a la sala, me encontré a mi abuelo leyendo un viejo libro en el sillón y me senté junto a él. Mi abuelo siempre me ha contado anécdotas extrañas y un tanto tenebrosas de eventos que le han ocurrido a lo largo de los años, así que empecé a contarle aquella historia, aquel golpe de suerte maligno. Mi abuelo escuchó atentamente toda la historia, y una vez terminada, me contó otra historia, un evento que no le sucedió a él, sino a su amigo más cercano. Pero creo que esa historia la contaré otro día. De momento estoy cansado, rendido y tengo la sensación de que, estando frente al monitor escribiendo esto, alguien me está observando. El despertador gritó, molesto e insistente. Él hasta hacía medio segundo durmiente sacudió la cabeza, con ese pequeño susto que recibimos al despertarnos, y que se desvanece tan rápido que casi nunca lo percibimos. Todavía en la frontera de la vigilia, estiró la mano y apagó la alarma, y agradeció a varios panteones de dioses por el maravilloso silencio. Volvió a su posición de feto y pensó el diario 5 minutitos más, pero la parte adulta de su cerebro lo obligó a intentar levantarse. Retozó por unos segundos en su cama, regodeándose en el calor casi maternal de las frazadas. Gozó enormemente, bostezó y se estiró hasta el hartazgo. Abrió los ojos y se los restregó un poco, a la vez que bostezaba. Con la oscuridad que reinaba en el cuarto, era prácticamente lo mismo tener los ojos cerrados o abiertos. Prácticamente. Era exactamente lo mismo. El recién despierto cerró y abrió los ojos, viendo exactamente lo mismo. Nada. No fue consciente de esto, porque siempre dormía con la ventana cerrada a cal y canto. Le disgustaba muchísimo la luz a la mañana. Con una lentitud extrema se levantó, y sufrió un par de escalofríos mientras abandonaba el útero caliente que representaba su cama a esas horas de madrugada.
Maquinalmente se dirigió hacia la puerta, esquivando los escasos muebles que había en su camino con la destreza de la costumbre. Su casa estaba perfecta, silenciosa y oscura como una tumba. Siempre bromeaba con que seguramente había sido vampiro en otra vida. Se calzó las pantuflas, y sin prender la luz salió de su habitación. Se dispuso a atravesar el comedor para dirigirse al baño y hacer sus necesidades, a pesar de la incómoda y también diaria erección que tenía. Caminó entre las sillas y la mesa sin ver, y entró al baño, más frío que de costumbre. Bueno, después de todo es invierno, pensó mientras orinaba dificultosamente. Apretó el botón, y el ruido fantasmal del agua yéndose quebró el silencio. Se dio vuelta y se lavó la cara, estremeciéndose cuando sintió el agua fría recorrerle el rostro. Más despejado, notó que aún en el baño seguía sin ver absolutamente nada, como si tuviese los párpados cerrados. Miró hacia donde sabía que estaba la claraboya, pero la negrura era absoluta. ¿No tendría que venir algo de luz desde afuera? Tanteó la pared, recta, esquina, recta, puerta. Volvió la mano por donde había venido, y la bajó instintivamente, a donde sabía, sin saber que sabía que estaba el interruptor. Oyó el clic y entrecerró los ojos esperando el fuerte golpe de la luz, pero la negrura seguía siendo total. Esperó unos segundos, como no entendiendo, y volvió a poner el botón en apagado. 2 segundos más, e intentó encenderla nuevamente, pero con igual resultado. Seguía totalmente ciego. Mierda, se quemó el foquito. Abandonó el baño, cerrando la puerta tras de él y dirigiéndose hacia el interruptor del comedor, tanteando mesada y pared. Luego de unos segundos, llegó y tocó el botón, pero lo único que cambió en la sala fue el clic que rompió el silencio. Nada más. Yo pagué la luz este mes. Sí, hace una semana. Alternó el interruptor una docena de veces, con frustración, e insultando mentalmente a la compañía de energía eléctrica por el mal servicio que le daban. Demonios, siempre pago en término, te atrasas y ya te cortan el servicio, pero cuando ellos te dejan sin luz está todo bien, claro, incompetentes. Tanteando y con las manos siempre adelante cual ciego primerizo, volvió a su cuarto, y pasó la mano por la mesa de luz hasta encontrar el celular. Por lo menos podría usar la pantalla como linterna hasta buscar velas, o algo así. Tocó la pantalla táctil, y esta no respondió. ¿Le cargué la batería? Sí, algo tiene que tener. Roto no creo que esté, lo usé anoche. Impaciente, tocó un par de veces más, casi clavándole el dedo, pero la pantalla no iluminaba absolutamente nada, y ni siquiera podía ver el celular. Ese momento no se había dado cuenta, pero la oscuridad era tan espesa que no podía ver nada, pero literalmente nada. Colocó su mano a 2 centímetros delante de sus ojos, y no podía verla. Nada. Bueno, no pasa nada. Seguramente el despertador se adelantó y todavía es de noche, por eso no entra luz desde afuera. El celular seguramente está roto, y las luces seguramente no andan porque hubo un corte de luz. Sí, seguramente es eso. Ni siquiera puedo ver qué hora es en el reloj. Esta oscuridad es demasiado oscura. Kevin se sentó en la cama, mirando hacia adelante, pero sin ver nada en realidad. Siempre tanteando, buscó la tira que le permitiría abrir el postigo, para que entre algo de luz, que obviamente tendría que haber. Sintió el ruido del postigo subiendo, pero todo siguió igual de negro. Era imposible. Siempre algo de luz hay en la calle, por mínima que sea. Sus pupilas estaban dilatadísimas, y podría detectar fácilmente hasta el más mínimo rayo de luz, por débil que fuese. Directamente, no había nada de luz en absoluto. Empezó a preocuparse. Instintivamente, se llevó los dedos hacia los ojos, los cerró y los tocó. Sí, seguían estando ahí, donde debían. Respiró hondo y trató de tranquilizarse, pero simplemente no podía. Esta oscuridad no era nada natural, y realmente asustaba hasta la médula. ¿Qué está pasando? Esto no está bien, no está nada bien. No puede ser que no entre luz de afuera. Algo tiene que entrar por poco que sea. Encima me siento un poco mal, no tengo que dejar que esto me afecte. Dentro de poco va a volver la luz y va a ser todo normal. Ah, claro, soy un idiota. Si hubo un corte de luz, y hoy hay luna nueva, es obvio que no va a entrar la luz de afuera. Pero algo tendría que entrar, siempre un poquito hay, para por lo menos ver algo, por tenue que sea.
Interrumpió sus pensamientos y decidió ir a la cocina de buscar las velas, que tendrían que estar en la alacena de arriba del lavamanos, si no se equivocaba. Siempre tanteando paredes y muebles, llegó hasta el lavamanos. Extendió la mano hacia arriba y tocó la madera de la alacena. Siguió hasta la derecha, despacio, muy lentamente, hasta encontrar la manija. Abrió la puertita, y metió la mano tanteando. ¿Café? ¿Por qué tengo café guardado acá? Un espejo, un termo, un mate, velas. Tomó el paquete, sacó la mano y cerró la alacena en un gesto fluido. Se quedó con las velas en la mano. Acostumbrado a la tecnología, no se dio cuenta de que necesitaba prenderlas por unos segundos. Recorrió la mesada con la mano hasta llegar a la cocina, donde seguramente tenía un encendedor. Pasó los dedos por las hornallas apagadas, el tubo de gas, y de nuevo la mesada, cuando de repente y con un horror indescriptible, sintió que tocaba piel humana, como si fuese un antebrazo. Retiró los dedos instantáneamente, y se fue casi corriendo para atrás, hasta que chocó la espalda contra la mesada, que vista de arriba tenía forma de L. Quebrado del dolor, cayó de rodillas hacia adelante, pero la adrenalina y el miedo que sentía lograron hacerlo levantar en medio segundo. Con el terror gritando en cada fibra de su cuerpo, fue hacia atrás, chocando la espalda nuevamente con una silla, pero ni lo sintió. Finalmente llegó hasta la puerta de entrada, y no dudó en tomar la decisión de salir, a pesar de que ni estaba vestido. Palpó la pared hasta que encontró la puerta de metal, y bajó la mano hasta encontrar el picaporte. El picaporte no estaba. Empezó a sudar, y apoyó la espalda solamente por instinto. No podía ver nada de lo que estaba adelante suyo contra la puerta, a la vez que seguía tocando para ver si encontraba la manija. Comenzó a temblar. La puerta estaba totalmente lisa, como si fuese un simple adorno de la pared. Donde estaba el picaporte ni siquiera tenía un agujero. La puerta era totalmente uniforme. Lo único que percibían sus sentidos era el ruido de su respiración, rápida, agitada, y el frío de la puerta que tenía a sus espaldas, nada más. Se agachó lentamente y por instinto, y se quedó sentado, moviendo la cabeza hacia todos lados, por la costumbre de poder y la desesperación de querer ver. Pasaron un centenar, eso le pareció de minutos, y él todavía seguía en cuclillas. No toqué nada, fue mi imaginación. Me estoy poniendo nervioso y lo sé perfectamente, es esta maldita oscuridad. Como mucho, debe haber sido un pedazo de carne que dejé sin querer, o una bolsa con pan, y como estoy asustado me pareció que era un brazo. Nada más. Nada más. Siguió pensando, y se dio cuenta de que tendría que ir a buscar el encendedor para poder prender la vela. A pesar de eso, siguió exactamente en el lugar que estaba. No se animaba a levantarse ni a hacer el más mínimo ruido, aunque ya había formado su opinión de qué era lo que había pasado. Sin embargo, explicación racional o no, la verdad era que seguía ahí, agazapado, esperando un mínimo ruido ¿Para hacer qué? ¡Ay Dios, ay Dios! No puede ser, no puede ser, no puede ser. Ya sé qué es lo que está pasando. Estoy ciego. Seguramente la habitación está plenamente iluminada y soy yo el que no puede ver nada, y las cosas que están pasando son solamente producto de mi imaginación. Ay, no puede ser que me haya quedado ciego así, es imposible totalmente. Lloriqueó patéticamente un rato, al darse cuenta de que se había quedado ciego, y de que estaba haciendo el ridículo. Tantas cosas que no iba a poder hacer nunca más y toda la tragedia se le desnudó de repente, y siguió donde estaba, agazapado. No puede ser que me pase esto, no a mí. Hasta ayer estaba bien, creo que la única manera es prender la vela o el encendedor, para saber si yo estoy ciego o me están pasando una serie de cosas, de accidentes casi imposibles. Se armó de valor, y casi increíblemente para él, se levantó y comenzó a caminar, a ciegas al igual que desde que se levantó de la cama. Dio un par de pasos y ya estaba a punto de llegar a la mesa de ahí, un par de pasos lo separaban del encendedor cuando escuchó un sonido tenue, vago, como una respiración. El corazón se le detuvo, y las velas se le cayeron de la mano. Temblaba. Fue solo un momento que lo escuchó, pero la tensión que acumulaba hacía 2 horas lo hizo colapsar. Se quedó paralizado, sin moverse ni medio centímetro. Esperaba un golpe, una mordida, algo que lo mate en cualquier momento y desde cualquier lado. Estaba indefenso totalmente, esperando su muerte. Esperó 1 minuto. 2. 3. 5. 8.
El tiempo se le hizo eterno, pero al fin, y con pavor, escuchó un roce, como de pies que se movían con sigilo. Su oído ya estaba muy sensible, por la falta de visión y por el miedo que sentían. El sonido de los pasos se alejaba en dirección al baño. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay alguien acá? ¿Qué carajo quiere de mí? ¿Por qué no me habla o me mata? ¿Qué pretende? ¿Estoy ciego y todos estos ruidos son producto de mi imaginación? ¿Hay alguien que está jugando conmigo? Despacio, casi en cámara lenta, se movió hacia la mesada. Su sentido de la orientación estaba mejorando bastante, ya era capaz de acordarse la posición de cada cosa. Toqueteó la mesada hasta que encontró el encendedor y lo tomó. Era la hora de la verdad. Posicionó el pulgar y lo bajó en un movimiento rápido. Sintió el stick pero no vio nada, ni siquiera la chispa. Probó nuevamente, y cayó en la cuenta de que no era el mismo ruido que siempre. Acercó el encendedor a su oído, y pulsó solamente el botón que expulsa el gas, pero le llegó un ruido casi inexistente. El encendedor agonizaba. La única alternativa que le quedaba para conseguir luz se iba y no volvería jamás. Su respiración era cada vez más rápida, y su corazón volaba. Dudaba de todo. No sabía qué era lo que estaba pasando, y no tenía forma de saberlo. Siguió tratando obsesivamente de prender el encendedor, sin respuesta. Un momento, ¿por qué no veo la chispa? Pasaron unos minutos, y no se atrevía a mover de donde estaba. Agradeció al cielo tener los sentidos del tacto y del oído, porque sin ellos ya se habría vuelto completamente loco. Sintió una sed terrible quemándole la garganta, y se movió apenas unos centímetros hasta alcanzar el lavamanos, siempre a ciegas. Abrió la canilla de agua fría, pero el ruido a metal fue lo único que escuchó, en vez del esperado sonido del agua fluyendo. Tocó la canilla del agua caliente, pero tampoco hubo respuesta. ¿Tampoco hay agua? ¿Qué es lo que está pasando? Se sentía mal, muy mal. Se sentía peor. Estaba desesperado y, definitivamente, algo terrible estaba pasando. No tenía salida, estaba totalmente perdido. Lloraba, y ahora sabía que definitivamente alguien o algo estaba en la casa, y estaba jugando con su mente, haciéndolo desesperar para hacer quién sabe qué. Hacía 15 minutos que había probado el teléfono. Suele pasar que a veces las ideas más obvias se nos escapan, pero Kevin tuvo suerte relativamente y se dio cuenta de que podía usar el aparato para llamar a alguien y pedir ayuda. Marcó metódicamente el número de familiares y amigos, pero siempre se escuchaba el tututututú tan característico, que indica que el número no está en servicio. Finalmente, y con cierta reticencia a hacer el ridículo, marcó el número de la policía. El alma le volvió al cuerpo cuando escuchó la rutinaria voz de un operador contestándole. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, respondió Kevin aliviado por escuchar una voz humana pero todavía nervioso. Creo que hay alguien en mi casa. Muy bien, quédese tranquilo y escóndase en donde pueda. ¿Van a mandar una patrulla? Sí, en estos momentos va a salir una hacia allí, solamente espere y no me cuelgue. Esta conversación será grabada por precaución, señor. Mándela lo más rápido que pueda, oficial, estoy muy asustado, en serio. Sí, se le nota en la voz, repuso el oficial, risueño. Trate de calmarse y cuénteme qué está pasando. Kevin le contó una versión minimizada, mucho más verosímil, y cuando llegó al punto de que no veía ninguna luz, ni la proveniente de afuera, la voz del oficial le respondió, extrañado. Abrió la persiana y no vio luz afuera. Pero si son las 4 de la tarde. Todo el nerviosismo que había logrado ahuyentar volvió en esas 16 palabras. Empezó a respirar rápido, como si tuviese un ataque de asma. Sí, entonces estaba ciego y era todo su imaginación, esto lo confirmaba. Señor, ¿todavía está ahí? Dijo la voz del operador, preocupada. Señor. Sí, estoy acá, respondió Kevin, devastado. Creo que me volví ciego. Escúcheme atentamente, señor. Hay una forma médica y segura de saber si perdió la visión o no. Si tiene bicarbonato de sodio cerca, échese un poquito en el ojo. Si perdió la visión le va a arder un poquito apenas, no se preocupe, y si puede ver no le arderá absolutamente nada. Créame, un tío mío lo hizo una vez. Hágalo y vuelva, no colgaré. Estaba desesperado, y el policía habló con total seguridad, así que supuso que tenía razón.
Fue hasta la alacena, y sacó lo que supuso era bicarbonato. Dudó un poco, pero decidió probar una pizca y estuvo seguro de que era bicarbonato y no otra cosa. Se echó una pizquita en la mano, abrió el ojo y se lo tiró. El dolor recorrió desde el ojo hasta el cerebro. La córnea le ardía como si se la hubiesen prendido fuego con un soplete, e inmediatamente comenzó a gritar de sufrimiento. Se levantó rápidamente y fue hacia la canilla para enjuagarse, pero otra vez, el grifo se obstinó y no salió ni una gota. Restregándose el ojo, se acercó al teléfono. Tanteó hasta encontrar el cable que salía desde la parte de atrás. Estaba arrancado. Ja 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 ja, qué imbécil. Sonó la voz del operador, burlándose. No puedo creer que lo hayas hecho, en serio. ¿Quién demonios eres, maldito? ¿Qué quieres de mí? Soy tu dios acá. Soy el que decide cómo vas a sufrir. Soy el encargado de que sufras. Lo único que quiero es que me temas, y que desees no haber existido. ¿Todavía no te das cuenta de dónde estás? Respondió una voz mucho más grave que la que había escuchado anteriormente. Estoy cerca, muy cerca. En ese momento, Kevin escuchó la puerta del baño cerrarse de un portazo. Nos vemos pronto. Kevin hizo una pausa. Bueno, yo te veré a ti solamente. Suerte con tu ojo. Ahora, estaba recostado en el suelo en posición fetal, agitado y lloroso. Cada vez se escuchaban más ruidos en la casa. Sillas que se caían, puertas que se cerraban, pasos y respiraciones agitadas, cada vez más cerca. Sentía como su cordura se escapaba. Por Dios, si por lo menos tuviese una luz, y pudiese ver un objeto, ver cualquier cosa, lo que sea. Pero quizá era mejor, porque no sabía que podía llegar a ver si tuviese luz. Por lo menos, el tormento se limitaba a la incertidumbre, al sonido y al horrendo dolor en el ojo. Estoy enloqueciendo. Ya no puedo más. Dios, ayúdame por favor, ayúdame. Rezó apenas audiblemente. Había dicho un par de palabras cuando una voz lúgubre llenó la casa, quitándole la poquísima esperanza que aún tenía Kevin. ¿A quién le rezas? Dios no te va a escuchar acá. ¿Por qué no te tanteas el brazo izquierdo, a ver qué encuentras, Kevin? Aterrorizado, comenzó a tocar su brazo menos hábil desde el codo. Despacio fue subiendo hasta la mano, y antes de llegar a la muñeca sintió una ondulación como una cicatriz, que iba en diagonal pasando por la vena. Así es, Kevin. Te suicidaste hace mucho, mucho tiempo. Este es el castigo que se les da a los suicidas acá. Desde que llegaste me divierto viéndote sufrir lo mismo día, tras día, tras día. Es muy divertido ver cómo reaccionas. Una vez hasta me hiciste frente. Pero acá no hay salvación posible. Cuando te duermas te vas a olvidar de todo esto, y a los pocos segundos te vas a despertar y vas a sufrir exactamente lo mismo, pero sin recordar nada. No hay mayor terror que el de lo desconocido. Tienes que pagar tu pecado y estás condenado. Sufres ahora, y vas a seguir sufriendo por los siglos de los siglos. Amén. Cuando terminó de escuchar esto, Kevin sintió como su cordura se partía en cientos de pedazos. Escuchó amén, y comenzó a reír histéricamente, mientras proseguía el castigo por su rebeldía. Desde ninguna parte, otra risa lo acompañaba, lúgubre y malvada. El doctor Steiner sonrió y miró a su colega Outman. Hicimos bien nuestro trabajo, colega. El general estará más que satisfecho con esta nueva cámara de tortura. Cronometre el tiempo que tarda en quebrarse y mande un equipo de limpieza. Yo mandaré estas notas para que vea lo eficaz que es. Apagó las luces del cuarto de supervisión. Dejó a su compañero a cargo de manejar los ruidos y se fue. A pocos metros, Kevin, el sujeto de pruebas número 27, se suicidaba preso de la locura. Una joven que caminaba a casa de la escuela encontró una pila de fotografías Polaroid tiradas en el pavimento. Eran en total 20 fotografías, agrupadas con una liga de hule. La joven las tomó, y mientras caminaba, comenzó a mirarlas. La primera foto, era de un espectral hombre blanco en un fondo negro, parado tan lejos de la cámara, que la chica no podía reconocer sus facciones. La chica pasó la foto hacia el final del montón de fotos, y miró la siguiente imagen. La fotografía era del mismo hombre. Ahora el hombre se veía un poco más cerca. La chica abanicó el siguiente grupo de fotografías rápidamente.
Con cada foto, el hombre en la imagen parecía acercarse cada vez un poco más, y sus facciones se hacían cada vez más claras. Llegando ya a la esquina de su casa, la chica se dio cuenta de que el hombre de las fotos parecía estar viéndola aún cuando ella se movía hacia los lados de la imagen, tú sabes, como en esas horribles muñecas de porcelana. Esto la perturbó, pero aún así continuó viendo las fotos. Una por una. Para la imagen número 19, el hombre estaba tan cerca, que su cara llenaba completamente el cuadro. Tenía la expresión más horripilante que la chica había visto. Llegando casi a su casa, miró la última foto. Esta vez, en lugar de una imagen, solo había dos palabras. Suficientemente cerca. Escuchando un horrible grito fuera de su casa, el hermano de la chica salió corriendo hacia la puerta, y la abrió. Lo único que vio fue una pila de fotografías tiradas en la entrada de su puerta. Extrañamente, la imagen de hasta arriba parecía ser una extremadamente pálida versión de su hermanita. Sin embargo, la chica de la imagen estaba demasiado lejos como para estar seguro de ello. No estoy loco. Ya sé que lo he dicho 1.000.000 de veces. A los doctores. A mis papás. A mis amigos. Pero lo tengo que seguir diciendo hasta que se me acabe la esperanza de que alguien me ayude. En estos momentos me encuentro en una celda de paredes acolchonadas. Todo es del mismo color verde claro. La cama y sus sábanas, la puerta. No hay más muebles. Para ir al baño tengo que llamar a la enfermera. Muy por encima de mi cabeza hay una ventanita por la que entra la luz del sol y algunos ruidos de la calle. Fuera de eso, estoy solo. Muy solo. Mis papás vienen a verme cada vez menos. Igual mis amigos. Escribo esto con un lápiz que olvidó el doctor García una vez y que pude esconder debajo de la almohada. Me ha tomado también varios días hacerme de 6 servilletas para tener papel en el cual relatarte mi historia. En cuanto termine, arrojaré mis escritos por la ventana. Tú, quien quiera que seas, amigo de la calle, los recogerás del suelo, los ordenarás, los llevarás a tu casa, los leerás con cuidado y, si decides creerme, me ayudarás. Tendrás la gentileza de venir al hospital, hablar con los doctores y decirles que no he inventado nada, que el juego existe y que debo terminarlo o en pocos días van a tener que sacar de aquí mi cuerpo exánime y retorcido. Todo comenzó la tarde en que mi amigo Humberto consiguió el CD de un juego llamado Abaddon I. ¿Cómo lo consiguió? Todavía es un misterio para mí. Dice que venía entre unos DVDs piratas que compró su hermana, aunque el disco del juego era original. Lo cual me parecía ridículo. Pero lo único cierto es que, en cuanto lo jugué por primera vez, mi vida cambió para siempre. Gerardo, tienes que venir a ver esto, dijo la voz de Humberto al teléfono. ¿Qué es? Un juego nuevo. Está y no te lo puedo ni explicar. Estoy haciendo la tarea de geografía. O me dices de qué se trata o no voy. Pues no vengas. Ojalá le hubiera hecho caso. Ojalá hubiera preferido terminar mi tarea. Después de varios minutos de intentar concentrarme, acabé por rendirme. Agarré una chamarra y salí para su casa cruzando la calle. ¿De qué se trata? Le pregunté en cuanto me senté frente a la computadora a su lado. No necesitó ni siquiera darme explicaciones. Lo que vi me puso los cabellos de punta. Fin de la primera servilleta. En el monitor de su computadora estaba nuestra calle, toda en llamas. La reproducción de las casas, los coches, los jardines, era exacta. Cientos de demonios negros volaban por encima de la destrucción. Había varios muertos sobre el pavimento. Incluso pude reconocer algunos vecinos nuestros entre ellos. Pero... ¿cómo lo? Intenté preguntar. Ni yo sé qué pasa. Humberto se esforzaba por acabar con los demonios utilizando la barra espaciadora. Movía su rifle a la izquierda y a la derecha, avanzaba con las flechitas del teclado, disparaba rayos azules. Los demonios caían, sí, pero muchos otros seguían apareciendo en el cielo. Eran como gárgolas furiosas. Seguía a Humberto a través de la realidad virtual hasta que abandonó nuestra calle. Siguió matando demonios frente a la esquina. Entonces se abrieron las nubes y apareció un nuevo diablo, uno rojo y enorme. Este es el mero malo de este nivel.
me dijo. Está bien difícil echárselo. Vi a Humberto pelear con él hasta que se le acabaron las vidas y apareció el letrerito. Game over. No sé. Nada más puse mi nombre y mi fecha de nacimiento. Me cedió el teclado. Llevé el puntero del mouse hasta el botón que decía juego nuevo. Entonces, efectivamente, aparecieron 3 casillas. Nombre, apellido paterno, apellido materno. Puse todo en mayúsculas y luego apreté el botón siguiente. Me preguntó entonces mi fecha de nacimiento. La ingresé y se puso a pensar un rato. Luego, apareció la barrita de loading y por fin salió, sobre una hoja que pretendía ser como de pergamino, una descripción en letra garigoleada. Gerardo Medina Palacios, mexicano, Colonia Narvarte. Libra con ascendente en Piscis 4698, 131. ¡Guau! Exclamé. De pelos. No, y espérate. Dale enter. Apareció el típico rollo de la licencia. Que si uno acepta que no va a copiar el programa y todo eso. Aprieta que si aceptas, me urgió Humberto. Y así lo hice. Al instante dio inicio el juego. Lo increíble es que la figura de acción estaba parada justo enfrente de la puerta de mi casa. De veras que está de pelos. Apareció un diablo volando por encima de mí y le disparé. Luego otro. Y otro. Lo mejor era sentir que eras verdaderamente tú el que tenía que matarlos a todos. Entonces en la pantalla apareció nuestra vecinita Lili, por la calle, en su bicicleta. Un diablo se le echó encima y yo lo maté. Pero luego fue otro y otro hasta que no pude con todos. Pobrecita Lili, calcinada a media calle. La verdad no duré mucho. Como en 5 minutos acabaron conmigo, pero el juego estaba buenísimo. Aparecieron los mejores puntajes del día. Humberto Gómez Fernández 4604, 7 en los primeros lugares. Gerardo Medina Palacios 4698, 131 hasta el final. ¿Qué son esos números que pone enfrente de nuestro nombre? No sé. Los ha de inventar. Yo creo que es como el Google Earth, que te deja ver tu casa desde el espacio, ¿no? Sí. Yo creo que utilizan ese mapa para hacer una copia de todas las calles del mundo. ¿A poco no está súper de pelos? Las manos me sudaban. Era, por mucho, el mejor juego que había jugado en toda mi vida. Humberto se dio cuenta de lo que me pasaba por la cabeza. El examen de mate, dijo de pronto. ¿Qué? Que ya te hice una copia. Pero te cuesta el examen de mate. ¿Me vas a dejar copiarme? Es un trato. Al salir de su casa, una sola cosa me llamó la atención. En la calle estaba Lili sobre su bicicleta. Me hizo sentir escalofrío. Estaba en el mismo lugar en el que, dentro del juego, la habían atacado los demonios y convertido en cenizas. Me dio gusto verla viva y jugando. Fin de la segunda servilleta. Inserté de inmediato el disco en mi computadora. Y aunque el juego me preguntó mis datos otra vez, no me salió el rollo de la licencia. De todos modos, no le di importancia a ese detalle. Estuve como hasta las 12 de la noche jugando. Todavía no podía creer lo bueno que estaba. Me había pasado por todos los lugares de la colonia. Incluso me metí a nuestra escuela y desde ahí disparé contra los diablos. Cuando aparecía el diablo rojo por entre las nubes lo enfrentaba, sí, pero siempre perdía. Gerardo. No me digas que sigues jugando. Fue el grito de mi mamá que consiguió que por fin apagara la máquina y me fuera a la cama. Al otro día, después de clases, volví a jugar. Y así lo hice todos los días hasta el fin de semana. El problema era que no podía matar al diablo rojo con nada. Ni siquiera encerrándome todo el sábado y el domingo pude hacerlo. Por eso empecé a sospechar que el juego no tenía más que un nivel. Se lo dije a Humberto el siguiente lunes en la escuela. Ya no lo estoy jugando. Ya me aburrió, me dijo. Además, me he estado sintiendo mal del estómago y me marea la computadora. Me sentí decepcionado. No era un juego cualquiera y Humberto era mi único cómplice. Tendría que seguir por mi cuenta. No obstante, sí le pedía ayuda en algo. Préstame el disco original. ¿Para qué? Dijo, apretándose el estómago y mirando hacia los lados con angustia. Parecía que algo en el ambiente le causaba temor. Quiero buscar información en internet.
Es que no logro vencer al diablo y ya me desesperé. Llevo una semana entera jugando y no avanzo. En la tarde fui a su casa por el disco. Mi amigo estaba verdaderamente mal, tenía fiebre y la mirada extraviada. Deberías ir al doctor, le dije. Ya me llevó mi mamá. Pero el doctor dice que se me tiene que pasar pronto porque no tengo nada. Me dio el disco y lo dejé solo. La verdad es que no había mucho en qué fijarse. Decía Abaddon primero hasta arriba. Tenebra en la parte inferior. Y una secuencia de letras y números en medio. 4QRTPP. Ninguna empresa responsable ni nada. Comencé a sentir que algo había de malo en todo eso. Primero busqué en internet Abaddon primero. Me salieron muchos resultados de un grupo de rock que así se llamaba, Abaddon. Luego, información de Abaddon, que es el jefe de los demonios de la séptima jerarquía, mejor conocido como el Exterminador. Pero el juego, nada. Luego puse Tenebra y solo me enteré de que es algo que usan para hacer juegos de acción en primera persona, o sea, esos juegos en los que ves la pantalla como si fueras tú el que está adentro. Como última opción, puse las letras y números. Menos. El buscador no arrojó ninguna página. Me fui a dormir, pensando que yo también acabaría por renunciar al tonto juego. Fin de la tercera servilleta. Al día siguiente la maestra nos dio la mala noticia. Casi todos los chavos lloraron. Yo, en cambio, no podía creerlo. Había estado en su casa el día anterior, tenía muchas cosas que alguna vez me había prestado y que nunca le regresé de cuando éramos más chicos. Su Max Steel, algunas cartas de Yu-Gi-Oh! Su colección de tazos. Era imposible. Saliendo de la escuela corrí a su casa pero nadie me abrió. Después me dijo mi mamá que todos se habían ido al velorio. Me preguntó que si quería ir, pero la verdad me sentía en shock. Preferí negarme y ella comprendió. Para distraerme me puse a jugar el juego que tanto habíamos disfrutado juntos, pero a la larga, fue peor. Seguía sin poder matar al diablo y me puse más triste. Entonces, se me ocurrió poner en el buscador del internet todo junto. Abaddon primero Tenebra y 4QRTPP. Me arrojó un solo resultado. Una página en Rumanía, lo supe porque tenía al final RU, que contenía una sola línea blanca sobre fondo negro. Una dirección de correo electrónico. No pude más. Luego entré a mi correo y le escribí a esa persona. Lo hice en inglés por miedo a que, en español, no me entendiera. Fue muy corto mi correo y want information of Abaddon primero. En ese momento me asomé a la ventana. Los papás de Humberto volvían ya a su casa. Los dos estaban vestidos de negro y llorando. Me sentí horriblemente mal. Yo no sabía que un chavo de 13 años se pudiera morir de un simple dolor de panza. Cuando volví a la máquina, todavía no había respuesta del correo. Me puse a jugar otros juegos, uno de carreras y coches y el de Civilization. A los 3 días volví a jugar el Abaddon. Hasta entonces me di cuenta de un horrible detalle. Fue como a la 4ª vez que comencé el juego. En la ventana del cuarto de Humberto, en la casa de la realidad virtual de la computadora, se veía la cara de un muchacho. Un muchacho triste que no me quitaba la vista de encima. Estuve contemplando tan espantosa imagen hasta que uno de los diablos me atacó con su fuego y caí. En cuanto apareció el letrero de Game Over cerré el juego. El corazón me latía a 1000 por hora. Entonces, al cerrarse la ventana de Abaddon, apareció detrás el mensajito de que tenía varios correos pendientes. Quise distraerme con mis nuevos mensajes pero me fue imposible. Entre 2 correos de 2 chavos de la escuela, estaba uno que venía de una cuenta de Rumanía. Le di un clic con la mano temblorosa. Ya no se trataba solo de entender el juego, de cómo vencer al diablo mayor y eso, ahora también debía comprender lo que había visto en la computadora y que me había dejado helado. La información está en el crucifijo. Eso era todo lo que decía el mensaje, en español. No comprendí qué significaba. No había crucifijos en el juego. A menos que yo hubiera menospreciado el programa desde el principio y fuera, en realidad, uno tipo Adventure y no solo de acción, probablemente había que hacer más exploración, había que resolver algún acertijo, había que interactuar más con otros personajes. Tomé la decisión de entrar de nuevo y hacer lo único que me parecía sensato: correr hasta la iglesia de la colonia. Trate de no contraatacar a los demonios. Preferí huir de ellos. Sin embargo, al acercarme a la iglesia, era constantemente rechazado por ella, como si un campo de fuerza la rodeara.
Esperé a ser consumido por el fuego sin que se me ocurriera nada de nuevo. Apagué la computadora y fui a la ventana de mi cuarto. Desde ahí observé la ventana de la habitación de Humberto, pasando la calle. Las cortinas estaban quietas. Su cama se veía todavía tendida. Me fui a dormir. Pero durante toda esa semana tuve horribles pesadillas. Y cuando despertaba de ellas, no podía evitar correr a la ventana y mirar hacia el otro lado de la calle. Estaba seguro de que me iba a encontrar con los ojos de un muchacho triste con el que en otro tiempo jugaba al fútbol y a las maquinitas. Fin de la cuarta servilleta. A los pocos días mis papás se dieron cuenta de que yo no estaba bien. ¿Qué es eso de Regnat Abaddon? Me preguntó una noche mi mamá después de merendar. ¿Por qué? Le pregunté, temeroso. Ni yo sabía qué significaba. Porque ya van varias veces que lo gritas en los sueños, hijo. ¿Viste alguna película que te impresionó? ¿O es por lo de Humberto? No supe ni qué contestarle. Pero sí me di cuenta de que no podía seguir así. Fui a mi cuarto y rompí el disco original. Luego, hice lo mismo con mi copia. Y cuando estaba a punto de desinstalar el juego de mi computadora, comprendí. Inicié entonces el juego. No pude evitar mirar hacia la casa de mi amigo en la pantalla. Su rostro parecía querer decirme algo a la distancia, pero se veía que le resultaba imposible. Al instante, los diablos comenzaron su ataque. E hice lo único que sabía que nunca había hecho antes. Abrir la puerta a mis espaldas y entrar a mi casa. Me dio miedo. Todo en el interior de mi casa era idéntico a como era en la vida real. Incluso estaba oscuro. Así que caminé por el pasillo y subí por las escaleras. Pude ver de reojo, a través de la puerta de mi habitación, que alguien jugaba con la computadora. Como te imaginarás, preferí no entrar. Y yo, en la vida real, también preferí no mirar hacia la puerta. Luego, dentro del juego, fui al único crucifijo que hay en la casa. Uno que está en el cuarto de mis papás. Ahí, frente a él, se me develó el secreto. Letras azules brillantes flotaban frente a él. El primer número es la distancia de la oscuridad al día del contrato. El segundo número es la distancia del día del contrato a la oscuridad. Al vencer a Abaddon se vuelve a la prórroga inicial. Eso era todo lo que decía. Estuve viendo el mensaje por tanto tiempo, tratando de descifrar el significado, que casi ni vi el arco que se encontraba bajo la cruz. Un arco luminoso y azul con una sola saeta. Supe que con esa flecha podría vencer a Abaddon. Miré el reloj de la computadora. Pasaban de las 12 de la noche. ¿Cómo había transcurrido tanto tiempo? ¿A qué contrato se refería el juego? ¿Qué era eso de la oscuridad? Abandoné la computadora y corrí a la recámara de mis padres. Dormían. Debajo del crucifijo no había nada, ni leyenda alguna flotando sobre este. Comencé a llorar. Hijo, ¿estás bien? Me preguntó mi mamá, de pronto desperté. Sí, mamá. Es que tuve un sueño feo otra vez. Fin de la quinta servilleta. Volví a mi cuarto, pero alcancé a escuchar que mis padres conversaban preocupados. En la pantalla, uno de los diablos había entrado a la casa, había acabado conmigo y había aniquilado el arco luminoso. Game over, titilaban las letras rojas sobre el fondo negro del monitor. Al día siguiente no quise ir a la escuela, le dije a mi mamá que me sentía mal. Estuve todo el tiempo entrando al juego y volviendo al lugar del crucifijo. El arco ya no se veía por ningún lado. La cara de Humberto tampoco. Los diablos me atacaban por rutina. Yo me defendía sin ganas. Desesperado, volví a escribir a la cuenta de correo en Rumanía. Solo obtuve respuesta hasta que puse, en mi petición, la firma que me asignaba el juego. Libra con ascendente en Piscis 4698, 131. ¿Tan joven eres, Libra? Dijo el destinatario en el primer correo. ¿Cómo lo supo? Tengo casi 14 años, contesté. El primer número te separa de la primera oscuridad, es decir, los días de distancia que hay hasta tu nacimiento, dijo en un segundo correo. Temblé. No me fue muy difícil suponer a lo que se refería el segundo número. A Humberto le había salido un 7. Se me salieron las lágrimas. ¿A qué se refiere lo del contrato? Pregunté. A las cláusulas de inicio, cuando jugaste por primera vez. ¿Que no las leíste?
Entregabas tu prórroga inicial por la que Abaddon quisiera concederte. ¿Mi prórroga inicial? El día señalado de tu muerte. Abaddon escoge otro para darle interés al juego. Cuando vences al Señor de la Destrucción, él te devuelve tu día señalado. Y se acaba el juego. Tú tienes suerte, Liva. No a muchos les da 131 jornadas para vencerlo. Entonces entró un diablo por la ventana. No me atacó con fuego, solo me empezó a atormentar subiéndose en mi espalda, arañándome con sus garras y sus colmillos. Mis gritos hicieron entrar a mi madre al cuarto. Gerardo. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Al día siguiente me trajeron aquí, a este cuarto de hospital en el que, por lo menos, los diablos no me atormentan. Solo vuelvan por el cielo sin perderme de vista. A veces, solo a veces, se asoman por la ventana. Se me termina el espacio. Si crees que vale la pena, amigo de la calle, haz lo posible porque me permitan volver al juego y acabar con Abaddon. Sé que en algún otro crucifijo debe estar el arco luminoso para terminar con él. Tengo miedo. Estoy cansado de sentirme tan solo. Fin de la sexta servilleta. Grupo de 6 servilletas encontrado en los jardines del Hospital Psiquiátrico Infantil y entregados por el Dr. Jorge García, médico de guardia, a los padres de Gerardo Medina Palacios. A los pocos días de su muerte. Morris Obster fue mi mejor amigo por aquellos años en los que la sociedad condenaba estoicamente la actitud tan impetuosa y dinámica de la juventud. No puedo decir que éramos rebeldes, porque no era así. Simplemente, teníamos otras ideologías más profundas y el vello don de la curiosidad. Es que así éramos Morris y yo. Nos encantaba experimentar cosas nuevas como a cualquier joven de nuestra etapa. Era normal que todos se comportasen así, ¿no? La verdad es que nunca pude comprender por qué nuestros padres y demás familiares se escandalizaban ante nuestras filosofías, actos y cuestiones. En realidad nos daba igual lo que creyeran acerca de nuestra mentalidad tan abierta e ilimitada, siempre dispuesta a conocer más cosas sobre la realidad que nos rodeaba. Y es que mi amigo y yo éramos de aquellos que gustaban de buscar nuevas expectativas y definiciones de la existencia que llevábamos, leyendo por aquí, tomando fotos por acá, y luego compartiéndolas entre los dos. Sacábamos conclusiones desde nuestro punto de vista y más tarde buscábamos información sobre los resultados a los que habíamos llegado. Definitivamente, no me puedo quejar de mi juventud, pues disfruté tanto como jamás lo he hecho. Si existía una palabra para definir la ideología de Obster, esa era extraordinaria. Ni yo poseía tal habilidad para concebir las costumbres cotidianas como un mero escudo ante lo desconocido, ante aquello que el ser humano siempre temió. Él mencionaba constantemente en sus pláticas que el hombre no tenía la más mínima idea de lo que había más allá de sus actos, y que siempre estaba buscando la forma de evadir su decadente e inevitable destino. Sencillamente, Morris era de aquellos jóvenes que, si se lo hubiera propuesto, habría llegado a la cima más encumbrada entre los sabios del mundo. Debo admitir que me sentía muy bien a su lado, pues era el único que lograba comprender mi concepción de la vida e incluso compartíamos puntos de vista iguales que, de no haber sido porque no compartíamos ningún parentesco familiar, podría haber jurado que ese chico era mi gemelo ideológico, por así decirlo. Sin embargo, el tiempo, maldito verdugo que inevitablemente te obliga a enlazarte con tu inverosímil destino, quiso que ambos nos separásemos y mi amigo se mudó junto con su familia a otra ciudad. Cuando él fue a comunicarme la desagradable noticia, no pude contener la agonía que estaba experimentando en mis adentros, y juntos nos despedimos con muchas lágrimas. Lo que más me dolió de aquel aviso fue que claramente sentí cómo se desgarraba una parte de mi ser y era extraída por algún ser desconocido que deseaba ver mi sufrimiento. No puedo describir con otras palabras lo que padecí en aquel instante en el que mi destino estaba por cambiar, quizá para siempre, o tal vez era solo una prueba de valor para ambos. Pero todavía hoy me pregunto qué había que comprobar con esa separación. Actualmente, mi ilimitada imaginación me permite hacer una especulación sobre aquella circunstancia que decidió todo por nosotros. Tal vez la vida nos vio como una amenaza, algo que podía romper su cuidadosa y bien estructurada coreografía de falsedad y egoísmo. Siendo así, no había lugar para nosotros en este mundo. Aún recuerdo bien esa sombría tarde en que lo vi irse.
Su cara transmitía una serenidad impresionante, aunque yo sabía perfectamente que aquello era una máscara que estaba usando para evitar mostrar su dolor ante su familia, la cual era muy severa y conservadora. Su caso familiar no era la excepción por aquellos tiempos. Muchos jóvenes de nuestra edad pasaban por la misma experiencia, incluso yo lo vivía. Aquel que no tuviera unos padres así podía considerarse afortunado, muy afortunado. Tengo bien plasmada en mi memoria su cara al momento en que el carro encendió con todo aquel maletero encima, casi marcada a fuego su expresión. Me estaba comunicando con la mirada que ni la misma distancia nos separaría, y que algún día, en un futuro no muy lejano, volveríamos a vernos. Yo entendí su silencioso lenguaje, y con el mismo idioma le dije que así sería, y que tarde o temprano, estaríamos juntos de nuevo para descubrir más cosas. Las cosas continuaron su marcha normal, desde el punto de vista de la sociedad que me rodeaba, claro. Pero desde que Obster se fue, supe que mi vida, a pesar de su creciente monotonía, ya no sería la misma. Me resultaba imposible el concordar con los adultos, quienes aseguraban que las amistades de juventud eran fácilmente olvidadas, y los jóvenes de mi ciudad me daban los ánimos que necesitaba para afrontar a esa terrible ideología a la que llamaban madurez adulta. Qué grande fue mi alegría cuando recibí una carta de Morris. Recuerdo que mi padre acababa de llegar de su trabajo, y siempre tenía por costumbre revisar el buzón antes de llegar a casa. Escuché sus pasos subiendo las escaleras y supuse que pasaría de largo por mi cuarto sin saludarme, como siempre lo hacía. Me sorprendió sobremanera que tocara la puerta de mi habitación, pero después comprendí que solo lo había hecho porque entre las cartas que llegaron, había una para mí. Tengo que admitir que me extrañó demasiado que me enviaran algo, pero así era, mi padre me entregó el sobre y salió de mi cuarto. Me quedé observando la carta por un tiempo. Quien me la había escrito era Morris. Imaginen mi emoción cuando la comencé a abrir y descubrí, con total alegría, la pequeña pero fina letra de mi mejor amigo. Sin más tiempo que perder, comencé a leerla. Mi muy apreciable e incomparable amigo Randolph Gordon. No puedo concebir la emoción de este momento en el cual estoy redactando estas líneas, me siento feliz de poder escribirte por primera vez luego de que fuese forzado por mi familia a abandonar el lugar donde pasé los mejores momentos de mi vida, con el amigo que jamás podré olvidar. Te parecerá increíble, pero desde que estoy acá, no logro adaptarme a mi nueva forma de vida. La ciudad en la que vivo ahora es mucho más caótica que la tuya, los jóvenes se apegan ciegamente a las enseñanzas de los adultos y, por desgracia, no ejercen su libre albedrío como debería ser. Si los adultos de mi anterior pueblo eran severos y conservadores, estos van más allá de esas erróneas y estúpidas ideologías. No puedes imaginarte la felicidad de mis padres al saber que sus vecinos tienen un hijo bien educado que nunca pone en duda la autoridad de sus mayores y que es obediente. Solo puedo pensar en la debilidad de pensamiento que posee ese pobre muchacho, y no lo culpo, la verdad no puedo hacerlo porque el ambiente en que ha crecido lo moldeó así y así se quedará para su eterna desgracia. Por otro lado, mi familia a cada momento menciona que cuánto hubieran dado porque yo creciera desde un principio en esta maldita ciudad, y están diciéndomelo a cada momento del día. En la escuela soy visto como el rebelde sin causa y he tenido choques de personalidad con todos los profesores, incluso con la directora. Me han llamado varias veces la atención por defender mis justos derechos y cada vez que me pongo en contra de los pensamientos tan cerrados de mis maestros, mis padres son citados para conversar con ellos, y los exhortan a que me pongan en mi lugar o alguien más lo hará un día. Ellos, como siempre lo has sabido y es costumbre del lugar donde estás, dicen que se avergüenzan de mí. Que debería aprender a comportarme como el hombre que soy y que definitivamente tendrán que enseñarme a levitar. No entiendo a qué se refieren con eso, pero sospecho que no es nada bueno. Randolph, sé que te sonará ridículo, porque jamás me escuchaste mencionar algo similar cuando estábamos juntos, pero por primera vez en mi vida tengo miedo hacia el destino que me depara con esta putrefacta sociedad. ¿De qué tengo pavor? Del modo de ver las cosas de los adultos. Son tan ambiguos que se puede esperar cualquier cosa de ellos. Me decidí a escribirte esta carta a escondidas de mis padres, bien sabes que ellos nunca te vieron con buenos ojos porque eres igual a mí en pensamiento, del mismo modo en que tus padres me veían mal a mí. Supongo que algunos patrones de conducta siempre permanecen, y ese es el caso de nuestras familias, ¿no lo crees? Tengo deseos de que vengas a visitarme, quiero verte.
No sabes el terror que vivo día con día al saber que la juventud de este lugar en realidad no existe, solo son adultos en proceso de madurez. Me aterra ver que nadie piensa por sí mismo y se apegan como un perro a su dueño a las ideas de los mayores, es simplemente macabro. ¿Hacia dónde va este decadente sistema? No tengo la menor idea, pero he decidido que en cuanto tenga mayoría de edad, me iré de este enfermizo lugar que no hace otra cosa más que reprimirme demasiado. Sé que te veré pronto porque responderás a mi llamado, sabiendo que tú tienes más posibilidades de venir a verme, y tienes conciencia de ello. Junto con esta carta he anexado un mapa de mi ciudad actual, en él realicé unas señalizaciones para que encuentres mi casa. En el dorso se encuentra mi dirección completa, junto con instrucciones precisas para que no te equivoques de domicilio. Si hago todo esto es porque me urge verte, necesito hablar con una persona que me entienda y me ayude a soportar esta situación. Creo que empiezas a comprender cómo me siento, después de todo, admiro tu habilidad para ser empático, cosa que aquí nadie posee. Amigo mío, quisiera comunicarte más cosas por este medio, pero entiendo que las palabras que deseo compartir contigo no podrían ser escritas. Espero tu próxima venida y recuerda que siempre contarás con un amigo leal en la distancia y en la eternidad, así como yo sé que siempre estarás conmigo en las buenas y en las malas. Tu mejor e incondicional amigo, Morris Obster. Confieso que en un principio, la carta me llenó de mucha motivación y alegría, pero conforme me fui acercando a su desenlace, me sentí frustrado y a la vez preocupado. No sabía la difícil situación que estaba viviendo Morris, y yo que pensaba que mi vida era terrible. Sin pensármelo dos veces, empecé a idear un plan para que mis padres me llevaran a visitar a mi amigo. Les diría que en la carta que me envió me comunicaba que estaba enfermo y que el médico le había recomendado absoluto reposo, por lo cual me escribió y me solicitaba que le llevase algunos libros para su entretenimiento mientras permanecía en cama. Con aquella estrategia en mente, me dirigí al cuarto de mis padres y les dije sobre la supuesta enfermedad que tenía mi amigo, les rogué que fuéramos a verlo y, sorpresivamente, ellos accedieron sin que les insistiera demasiado. Me comentaron que primero tendrían que pedir permiso en el trabajo de mi padre y en mi escuela para ausentarnos, asunto que resolverían al día siguiente. Yo estaba que no cabía en mí de la emoción. Iría a ver a Morris después de tanto tiempo. Al tercer día nos encontrábamos empacando algunas maletas para quedarnos unos días con la familia Obster, pues mis padres consideraban que resultaría interesante relacionarse más con los progenitores de mi amigo. Salimos rumbo a la ciudad donde Morris se había mudado junto con su familia, y con ayuda del mapa que me envió, logramos dar con la casa sin equivocarnos de dirección. Mi corazón saltaba de la indescriptible felicidad que sentía al saber que de nuevo vería a mi gran amigo de toda la vida. Me bajé del auto casi al mismo tiempo que mi padre se estacionaba, corrí hacia la puerta de entrada mientras gritaba el nombre de Morris. La puerta se abrió mientras la señora Obster me dedicaba una sonrisa que, hasta hoy, no dejo de considerar que poseía una pequeña sombra de felonía. Pregunté por mi amigo, y con el tono más dulce e hipócrita que había escuchado jamás, su madre me contestó que él estaba en su habitación levitando. No sé por qué, pero en ese momento sentí una terrible punzada en el pecho, sobre todo porque Morris me había mencionado que esa palabra acrecentaba su temor con respecto a sus padres y la forma en que ellos la concebían. Le pregunté a la señora Obster en dónde estaba el cuarto de mi amigo. Ella seguía manteniendo su falsa sonrisa mientras señalaba hacia las escaleras que conducían al segundo piso, al tiempo que mencionaba que Morris había estado sumamente inquieto por mi llegada, y que ahora se pondría feliz de verme. Me dijo que... Corrí con mucha rapidez mientras ascendía hacia la segunda planta de la casa. Cuando llegué a la puerta que supuse que sería la de mi amigo, noté que estaba cerrada, así que toqué al mismo tiempo que le avisaba a Morris que ya había llegado. Solo escuché la voz del señor Obster contestándome que pasara, pues mi amigo estaba en esos momentos muy ocupado levitando. Otra vez escuché esa palabra que me retorcía las entrañas. Con mucha lentitud abrí la puerta, pues pensé que Morris estaba quizá reflexionando sobre algo muy sumido en sus pensamientos para que no me contestase, y además, ¿qué hacía su padre con él en su habitación? Mis pensamientos fueron cortados de tajo mientras observaba, boquiabierto, algo que jamás creí que vería en la vida real. Ahí, en medio del cuarto, estaba mi amigo literalmente levitando, tal y como lo habían mencionado sus padres. No lo podía creer, no lo quería creer.
Empecé a entrar en un estado de shock mientras seguía mirando a mi amigo. En su rostro se dibujaba esa misma expresión que me había dedicado el día que se fue de mi ciudad. Serenidad, una tranquilidad infinita y esa particular sonrisa suya que me dedicaba cuando decía que todo iba a salir bien. Continué viéndolo, realmente levitaba, pues sus pies no tocaban el suelo. Era increíble, pero cierto. Recuerdo que escuché decir a su padre que ahora Morris, gracias a la levitación, aprendería a comportarse como un joven de buenos modales y que sería un gran ejemplo para mí de ahora en adelante. La cara del señor Obster expresaba alegría y orgullo. No podría estar más feliz de su hijo. Desperté en el Hospital General de la ciudad, rodeado de las preocupantes miradas de mis padres. Me dijeron que me había desmayado por la emoción de volver a ver a mi amigo, pero sabía que decían eso para tranquilizarme. Como solo había sido un desvanecimiento temporal, el médico me dio de alta enseguida. En la sala de espera estaban los padres de mi amigo, felices que mi desmayo no hubiese pasado a mayores. Pregunté una y otra vez por Morris a sus progenitores, y ellos, con una gran sonrisa de satisfacción, solo se limitaban a decirme que ahora él era un chico muy educado y obediente, y que debería estar orgulloso por ser amigo de un muchacho así. Yo simplemente no podía creerlo. Me puse histérico y les grité enfrente de todos los que se encontraban ahí y de mis padres que estaban completamente locos, que su retorcida ideología no conocía límites y que no había ningún motivo para estar feliz por haberlo obligado a convertirse en lo que ahora era. Las personas del hospital se quedaron mirando conmocionados aquella escena. Jamás habían visto a un joven alzarle la voz así a sus mayores. Mis padres estaban avergonzados por mi supuesto escándalo y me sacaron a rastras de aquel indiferente lugar. Nadie hizo nada para defender mis ideas, nadie, y sé que nadie jamás lo hará, no en esa maldita y putrefacta ciudad. Debido a mi indecente comportamiento, mis padres decidieron regresar a casa esa misma tarde, comunicándome que los padres de Morris no deseaban volver a verme, ya que me consideraban una mala influencia para su hijo. Yo solo quería despedirme de él por última vez, y decirle que lamentaba no haber llegado antes para salvarlo de su levitación, solo quería eso. Sentí un terrible dolor en mi pecho mientras nos alejábamos de aquella fatídica y repugnante ciudad. Mis padres, completamente decepcionados de mi forma de expresarme ante los Obster, me dijeron que también deberían aplicar conmigo esa técnica de la levitación, pues así aprendería a ser un chico correcto y bien portado. Recuerdo que en ese instante comencé a odiar enfermizamente a mis padres, tanto como aborrecía a los de mi mejor amigo. El tiempo, en su marcha incansable, hizo que ya no le diera motivos a mis padres para que cumplieran aquella terrible amenaza que tenía por objetivo despojarme de mis ideales. En cuanto cumplí la mayoría de edad, abandoné la casa porque no soportaba vivir con aquellos dos seres tan aborrecibles. Me mudé a un pequeño poblado, lejos de mi antiguo hogar. Puedo decir que ahora llevo una vida tranquila, pero no feliz. El recuerdo de la sorprendente levitación de mi amigo me persigue a todos lados. La última vez que lo vi, su cara me volvía a decir que algún día estaríamos juntos para siempre, y jamás lo dudé. Creo en su palabra y siempre seguiré creyendo en ella, a pesar de que él ya no será nunca lo que alguna vez conocí. Pensándolo bien, yo tampoco quiero seguir siendo lo que soy ahora. He leído su carta muchas veces en mis tiempos de soledad para sentirme acompañado, y siempre se ha quedado marcada en mí, tal y como si fuese un tatuaje, aquella palabra que le dio un sentido nuevo a la vida de mi amigo y estaba por formar parte de la mía. Seguramente, si me vieran mis padres, estarían orgullosos de mí. Sin dilación, termino de escribir estas líneas para decirles a todos ustedes que la experiencia de la levitación me servirá para comprender por qué mi amigo tenía esa expresión en su rostro aquel día. Era muy pacífica. Sé que ninguno de ustedes comprenderá el motivo que me lleva a hacer esto, pero solo quiero saber qué sintió mi amigo cuando su padre lo hizo levitar. Sin más demora, tomo una resistente soga y la amarro bien en el techo de mi casa, me aseguro de que esté bien atada y formo un nudo corredizo en su punta libre. Me colocaré ese lazo alrededor de mi cuello y entonces al fin estaré con mi amigo, al fin comprenderé a sus padres y al fin me sentiré libre para dejar este maldito mundo. Creo que por eso Morris estaba tan relajado mientras levitaba. Ahora sentiré esa misma calidez que su familia le hizo sentir al convertirlo en un hombre de bien. Levitaré. Sí. Para que mis pies jamás vuelvan a tocar este inmundo suelo.
Bien, eso ha sido todo. Espero que al menos una te haya gustado, aunque dudo que alguien lograra llegar al final del vídeo o verlo completo XD. Tal vez este ya sea el último capítulo ya que se me acabaron las creepypastas. Aún así tal vez en algún momento podré hacer otro vídeo trayéndoles más. Pero por ahora esto es todo. Como ya me cansé de decir lo mismo vídeo tras vídeo. Supongo que terminaré el vídeo así de simple jeje. Espero que les haya gustado el vídeo, nos vemos en la siguiente. Adiós.